Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Seguimos con ustedes, estamos en Meridiano Blue. Saludo a quienes a esta hora nos acompañan en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Hoy, lunes 28 de julio, cielo parcialmente despejado en Bogotá, temperatura de 17 grados. Es un día histórico. A esta hora hay una pausa en la lectura del sentido de fallo que está dando a conocer la juez 44 de conocimiento del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, que va a decirle a los colombianos si el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, es condenado o es absuelto por presunta manipulación de testigos. En caso de que el expresidente Uribe llegara a ser condenado, sería el primer ex jefe de Estado que es sentenciado por la justicia penal. Vamos a los juzgados de Palo Quemado. A esta hora, les decía, estamos en un receso de la lectura, larga lectura que comenzó a las 8:30 de la mañana de la juez Sandra Heredia. Lo más importante, el abrebocas de lo que está pasando a esta hora. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. 1:02 de la tarde. Se espera que la audiencia se retome en aproximadamente 27 minutos, 1:30. Una larga diligencia presidida por la jueza Sandra Heredia, quien empezó diciendo que se iba a tomar su tiempo. Son más de 1000 páginas las que tiene este sentido del fallo que preparó el día de hoy para conocer efectivamente si será o no condenado el expresidente Álvaro Uribe por 3 delitos: soborno en la actuación penal y fraude procesal. A lo largo de esta mañana se ha referido de varios episodios, pero puntualmente del que está relacionado con la picota, y es esas visitas que habría recibido el testigo clave de la Fiscalía, Juan Guillermo Monsalve, por parte del abogado investigador del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, y determinar si efectivamente Juan Guillermo Monsalve recibió presiones por parte de este abogado investigador. Uno de los aspectos más importantes también que tuvo el inicio de esta audiencia, Ricardo, es que la juez dijo que iba a fallar en derecho, que tuvieran paciencia, y se espera que esta tarde continúe sustentando su decisión. Son 7 episodios y se espera que el próximo que va a sustentar la jueza Sandra Heredia está relacionado con el episodio de Neiva, y es el episodio que también salpica de alguna manera al congresista Álvaro Hernán Prada, de haber sido también la persona que buscó a través de alias Caliche a Juan Guillermo Monsalve para que éste se retractara de esos señalamientos que había hecho en el año 2011, en donde vinculaba a Álvaro Uribe y a Santiago Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia. 1:04. Seguimos muy atentos a lo que pasa aquí en los juzgados de Palo Quemado. Sí, señor, ya vamos a detallar cada uno de los elementos que ha dado a conocer la juez Sandra Heredia en esta lectura. Comenzó con un preludio que más tenía una entonación de índole política que jurídica, diciendo, entre otras cosas, que la justicia había llegado, que la justicia no se deja presionar ni arrodillar por los poderosos, y luego uno a uno los puntos que habían sido controvertidos por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, hablando de una interceptación telefónica del expresidente con Diego Cadena, sobre la cual había dudas sobre su legalidad, del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, de un reloj espía que fue entregado a Monsalve en la cárcel La Picota. Uno a uno han sido desvirtuados los elementos que había llevado la defensa del expresidente Álvaro Uribe como método para intentar la absolución del exjefe de Estado. Todavía no hay sentencia, sin embargo, ya hay al menos unos elementos objetivos que ha expuesto la juez que seguramente van a ser fundamentales para dar a conocer su decisión, posiblemente en la tarde de este lunes. Voy a otro punto del complejo judicial de Palo Quemado. Crece la tensión. El llamado a todos es a la calma, a la tranquilidad. El llamado es al acatamiento de las decisiones judiciales. Ahí estamos viendo las confrontaciones, lo que ha ocurrido por cuenta del enfrentamiento verbal, en principio, entre simpatizantes y detractores del expresidente Álvaro Uribe. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, sí señor, los saludo desde el complejo judicial de Palo Quemado, en donde a esta hora el ambiente es de calma, pero ese no fue el panorama más temprano, porque hubo distintas confrontaciones entre los detractores del expresidente Álvaro Uribe, pero también quienes han venido a expresar su apoyo al exjefe del Estado. Hubo una situación en particular, y es que 2 personas pasaron de lanzarse arengas e insultos a pasar ya a agresiones físicas, y lo que pasó allí fue que la policía tuvo que intervenir y entrar a uno de ellos al complejo judicial de Palo Quemado para tratar de
tener calma dentro de este juicio, el denominado juicio del siglo que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe. Hasta ahora la calle 19 está completamente repleta de policías, también hay gestores de convivencia cuidando por supuesto también que no haya ninguna alteración del orden público cuando se retome la audiencia. Finalmente hay personas que siguen gritando arengas, hay carteles, hay pitos, hay toda clase de manifestaciones aquí al frente de las instalaciones de los juzgados de Palo Quemado. Nosotros por supuesto estaremos muy pendientes de qué sucede con el tema del orden público aquí en medio de este juicio que se cursa contra el expresidente Álvaro Uribe, Ricardo. Y a esta hora hay manifestaciones en otros puntos de Bogotá, uno de ellos muy cerca de la Universidad Javeriana, de personas, de activistas políticos que están a la expectativa de conocer el sentido del fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, sí señor, en este momento hay un cierre de la carrera séptima con calle 45, esto muy cerca a la Universidad Javeriana, porque se está llevando a cabo el plantón juicio popular numeral Uribe culpable. Según nos confirman las fuentes de gobierno de la Secretaría de Gobierno, es un grupo muy pequeño de personas que están esperando la lectura final de cómo vaya a salir el expresidente Álvaro Uribe de este juicio. Sin embargo, también se presenta también un bloqueo sobre la calle 26 con carrera 66, pero estas personas son campesinos que están manifestándose al frente de la Agencia Nacional de Tierras. Ojo al dato, a las 6 de la tarde se espera que en varios puntos de la ciudad no están tipificados ni establecidos se retransmita la parte donde se esté leyendo el final del fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe. Desde las 6 de la tarde se estarían manifestando algunas personas sobre las vías de Bogotá. Es por esto que además la Secretaría de Gobierno, en cabeza del secretario Gustavo Quintero, confirmaron que desde las 8 de la mañana en varios puntos de la ciudad hay PMU permanente para verificar la situación de seguridad sobre las vías y asimismo tienen preparados equipos para llegar a las calles si hay confrontaciones. 1:09, cambiamos de tema temporalmente y hablamos de la grave situación de orden público en el suroccidente del país. Hablamos a esta hora de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas en zona rural de Jamundí. Las familias que se desplazaron la semana pasada y que habían regresado a sus hogares de nuevo están en medio de la confrontación. Ellos habían llegado a un coliseo. Se había tranquilizado en teoría la situación, regresaron a sus casas y hoy de nuevo están en el fuego cruzado. La actualización de lo que pasa muy cerca de Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, confinadas en la vereda La Pradera entre los corregimientos de Ampudia y Villacolombia, zona rural de Jamundí Valle, permanecen decenas de familias en medio de los enfrentamientos entre las tropas del ejército y las disidencias de las FARC. Durante la noche y la mañana se han escuchado disparos y explosiones cerca de las viviendas de personas que habían retornado el pasado viernes luego de permanecer refugiadas en el Coliseo Alfaguara en la zona urbana de ese municipio. La personera municipal Marta Gutiérrez dijo que se están activando protocolos para recibir y atender nuevamente a esta población. Los combates continúan en la zona rural alta del municipio de Jamundí y estamos preparando toda la oferta interinstitucional, no solamente pública, sino también privada, que nos apoya en este tipo de emergencias para que no se desborden las capacidades institucionales y se pueda garantizar la protección de los derechos humanos. La tercera división del ejército, por su parte, dice que mantendrá en esta zona del sur del valle la llamada Operación Escudo del Norte, que busca retomar el control territorial de las zonas donde hace presencia la disidencia de alias Iván Mordisco. Ricardo. Y mientras tanto hay escándalo en Briceño, Antioquia, porque las disidencias de las FARC, como Pedro por su casa, ya organizan fiestas y todos tan felices. Pareciera que no hubiera ningún tipo de control ni de operaciones, al menos en ese momento puntual en el que llegan a tener la tranquilidad estos criminales para organizar parrandas. Felipe García. Una tarima improvisada, licor a chorros y fusiles relucientes en manos de hombres camuflados. Así fue la celebración que por varias horas interrumpió la aparente calma en la vereda Gurimán, sector El Hoyo en el municipio de Briceño al norte de Antioquia. Los protagonistas no eran campesinos ni jornaleros celebrando una fiesta patronal. Eran integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC. En los videos que circularon en redes sociales se observa a varios hombres armados bailando, cantando y lanzando juegos pirotécnicos mientras se escucha un corrido dedicado a alias Cabullo.
abatido por la fuerza pública en junio de 2022. El epicentro de la fiesta fue Neider Yesid Puñates López, alias Primo Gay, también conocido como alias Santiago, uno de los criminales más buscados por las autoridades en esta región. Los participantes no ocultan su identidad ni su poder, portan fusiles, se pasean entre botellas y equipos de sonido y cantan con orgullo versos que glorifican a sus jefes mientras siguen cometiendo crímenes en la zona. Esta fiesta no es solo un acto de provocación, sino una muestra de control territorial, desafío a la institucionalidad y celebración del terror que ejercen. Detrás de esta fiesta está Primo Gay, un criminal con un prontuario tan amplio como brutal. Las autoridades lo señalan como el actual cabecilla del Frente 36, con dominio sobre varios corredores estratégicos para el narcotráfico y la extorsión. En 2023 fue vinculado al asesinato de 4 jóvenes y se le atribuye el crimen del concejal en silla de ruedas en Yarumal, ejecutado de manera selectiva. Además, lidera una estructura dedicada al cobro de extorsiones a mineros legales e ilegales, mientras mantiene un régimen de miedo en las comunidades rurales. Las autoridades ofrecen hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que lleve a su captura. 1:13 minutos, cambiamos de tema y hablamos de la consternación que hay en Manizales luego del asesinato de una niña de 2 años por cuenta de su propia madre, Silvana Torres, la joven mujer de 20 años que decidió no aceptar cargos ante la justicia. Cristian Zuluaga. Silvana Torres, la joven señalada de asesinar a su hija de 2 años en Manizales, respondió que no acepta los cargos que le imputó la Fiscalía a través de un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado. La defensa de la sospechosa anunció en la audiencia que argumentaron una inimputabilidad, o sea, que no puede ser considerada culpable y por lo tanto no se le puede aplicar una pena. En el derecho penal de nuestro país, la inimputabilidad de una persona significa que en el momento de cometer un delito carece de la capacidad para comprender la ilegalidad de su conducta, ya sea por trastorno mental, inmadurez psicológica, diversidad sociocultural o estados similares. Los hechos por los que procesan a la joven ocurrieron el pasado sábado antes del mediodía en el barrio San Sebastián de Manizales, al interior de un apartamento, y según las autoridades, la joven en alto grado de exaltación degolló a su pequeña con un cuchillo y luego se autolesionó. En horas de la tarde se espera que se defina si esta joven será recluida en un centro carcelario de la ciudad. Terrible historia, Cristian, gracias. Hablamos ahora de los 603 colombianos que estaban presos, 603 en total, que fueron deportados desde Ecuador. Se espera que otros 1.000 connacionales lleguen en los próximos días. El gobierno colombiano insiste en que es una actuación que viola los protocolos. Hubo un pronunciamiento en redes sociales esta mañana sobre el asunto del presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila. Desde el 25 de julio a la fecha, 603 colombianos que estaban privados de su libertad en Ecuador fueron deportados al país y llegaron por la frontera de Rumichaca. La mayoría son hombres y hay un grupo pequeño de mujeres. Solo 11 con órdenes de captura vigentes fueron puestos a disposición de la justicia, pero el resto quedó en libertad. Se espera que al menos 1.000 colombianos más lleguen. Sobre esto habló el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir. El problema con esta llegada es que nosotros recibimos el 8 de julio menos de 350 expedientes y la gente que está llegando son 603, entonces ahí digamos que no hay mucha concordancia entre la información que recibimos a comienzos de julio con la gente que está llegando y en segundo lugar tan poco tiempo. Nosotros esperábamos tener una reunión de coordinación para la entrega de esas personas, esa reunión no se dio y nos llegaron este grupo de personas, entonces esperamos que si va a haber nuevas deportaciones, estas se hagan dentro del marco de una gestión binacional y no por una decisión unilateral. En enero de 2024, el presidente de ese país, Daniel Noboa, ya había dejado clara su intención de entregar a Colombia 1.500 connacionales privados de la libertad que se encontraban en sus cárceles. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia, que en ese entonces estaba liderado por Néstor Osuna, señalaron que si esto ocurría, rompería el tratado de repatriación de presos entre ambos países. El presidente Gustavo Petro expresó su inconformidad con esta decisión en un trino que luego eliminó. El mandatario criticó al gobierno de Noboa por supuestamente considerar como objetivos militares a los colombianos que regresan a Ecuador y calificó esto como una actitud fascista. Cerró su discurso diciendo que había intentado comunicarse con el presidente Daniel Noboa sin ningún éxito. 1:16, Catherine, gracias. Vamos al Caribe colombiano. Hay alerta por los fuertes vientos y olas de más de 3 metros de altura. Esta es una condición ideal para los practicantes del kitesurf, deporte muy de moda, pero que tiene, por supuesto, riesgos colaterales. Ya hay bandera roja y hay cierre preventivo anunciado para algunas playas. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga.
Ricardo, buenas tardes. Y estas banderas rojas, como usted lo está indicando, son especialmente para las zonas cercanas a los espolones, para que los bañistas tengan mucho cuidado o preferiblemente no ingresen a las aguas. Aún así, están abiertas por el momento las playas. Importante contarles que es que las velocidades de los vientos están alcanzando hasta los 46 kilómetros por hora y estas olas oscilan entre 2 y 3 metros de altura. En el caso del departamento del Atlántico, por ejemplo, hay bandera roja a los 18 kilómetros de playa habilitados en el municipio de Puerto Colombia. Allí Linda Goenaga, quien es la jefa del Cuerpo de Salvavidas, está entregando las advertencias a los bañistas. Con estas banderas indicamos las condiciones del mar, el peligro que se encuentra cerca de los espolones, pidiendo a la comunidad acatar las recomendaciones de los socorristas. Importante también hablarles en estos momentos de las lluvias, pues ya se están presentando algunas precipitaciones en el departamento del Atlántico. Esta mañana algunas leves lloviznas en el sur de Barranquilla y también hay alerta naranja por tiempo lluvioso para departamentos como Córdoba. Y en Bucaramanga, mientras tanto, hay preocupación por la creciente ola de robos, el más reciente de ellos a un jugador del Atlético Bucaramanga, Julián Mejía. Alarmados están los habitantes de los barrios La Floresta y Terrazas en el oriente de Bucaramanga ante el aumento de los robos en la zona. En la última semana se han reportado al menos 3 hurtos, todos cometidos por delincuentes que se movilizan en motocicleta. El más reciente sucedió este domingo cuando el reconocido jugador del Atlético Bucaramanga, Fabri Castro, fue víctima de un atraco en la carrera 45 a las afueras de una heladería. En un video que circula en redes sociales se observa cómo el futbolista es acorralado por varios hombres en 3 motocicletas que le hurtan joyas cuyo valor asciende a los 20 millones de pesos. Vladimir Salazar es líder de la zona. En este momento tenemos las alarmas arriba, eso precisamente nos lleva pues a tener una reacción inmediata. Ante estos hechos, los residentes hacen un llamado urgente a la policía de Bucaramanga para que aumente el pie de fuerza en el sector y refuerce los controles, especialmente en horas de la noche. Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre estos casos. Mientras tanto, en Nueva York, en Naciones Unidas, hay una conferencia sobre el reconocimiento de Palestina como Estado. Habló el expresidente Juan Manuel Santos en la jornada de este lunes como el presidente y jefe de The Elders, organización de expresidentes de todo el mundo, y defendió su decisión de reconocer al Estado palestino por parte de Colombia apenas pocas horas antes de dejar la presidencia de la República en el 2018. Cristian Correa. Ricardo, fueron al menos 5 puntos los que defendió el expresidente colombiano Juan Manuel Santos. El primero de ellos, el reconocimiento de Palestina como un acto de justicia y no como una toma de partido. Destacó que no es tomar partido, que es crear condiciones de equidad. Recordó que Colombia reconoció a Palestina como Estado en 2018 bajo su mandato presidencial. Invitó al Reino Unido a seguir el ejemplo de Francia y también hizo una crítica directa al gobierno de Israel. Como alguien que logró un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, Santos ofreció también una perspectiva realista sobre la dificultad de hacer la paz y cerró su discurso con un mensaje fuerte sobre la importancia de apostar por la paz, aunque sea un camino más difícil. Hacer la guerra puede parecer más fácil, pero hacer la paz dolorosa, frágil y lenta es lo único que puede romper los ciclos de violencia. De esta manera cerró su intervención en esta conferencia de las Naciones Unidas. Y hablando de Oriente Medio, el presidente Donald Trump dice que es real la hambruna en la Franja de Gaza. Hablamos del ultimátum del presidente Trump a Vladimir Putin por la guerra en Ucrania, también del acuerdo de tregua entre Tailandia y Camboya y un horrendo ataque contra una iglesia en el Congo. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que reducirá el plazo de 50 días dado a Ucrania y a Rusia para que logren un alto el fuego. Ahora va a ser de 10 a 12 días desde hoy, porque no hay razón para esperar, y ha vuelto a criticar a Vladimir Putin por la falta de interés por alcanzar un acuerdo. Estoy muy decepcionado, me llevaba muy bien con él, dijo Trump. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. We just don't see any progress being made. No estamos viendo ningún progreso, añadió Trump. Hace 2 semanas el mandatario norteamericano afirmó que impondría aranceles del 100% a Rusia y a quienes comerciaran con ellos si no se lograba un acuerdo con Ucrania. Ahora vamos al sudeste asiático, porque los dirigentes de Camboya y Tailandia acordaron un alto al fuego incondicional a partir de las 24 horas locales tras 5 días de enfrentamientos en su frontera común, que dejaron 36 muertos y más de 200,000 desplazados. Recordemos que desde hace décadas los dos países mantienen una disputa sobre su frontera definida en tiempos del poder colonial francés, pero desde el 2011 no se registraban enfrentamientos de esta magnitud. El primer ministro de Camboya, Hun Manet. Both Cambodia and Thailand reached a common understanding as follows: an immediate
and unconditional ceasefire. Este es el primer paso fundamental hacia la desescalada y el restablecimiento de la paz y la seguridad en la región, dijo el primer ministro de Camboya. Y por último, un brutal ataque contra una iglesia católica en Comanda, esto es al este de la República Democrática del Congo, dejó 43 muertos, incluidos niños y jóvenes, y decenas más de heridos. El incidente se atribuye a las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un grupo afiliado a la Yihad Islámica, conocidos por sus masacres de civiles en la región. El Papa León XIV expresó su profundo dolor por este ataque. 1:22 en Deportes, don Octavio, buenas tardes. Tenemos los ecos del inminente traspaso de Lucho Díaz al Bayern Múnich y esta noche partido definitivo de la Selección Colombia femenina en la Copa América de Quito. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Estaremos hablando precisamente de eso, también de un par de duelos del fútbol colombiano que se van a jugar el día de hoy en el torneo Clausura. También habrá fútbol en Argentina, en varios lugares, pero también hablaremos, más allá de Lucho Díaz, de un par de jugadores colombianos que van a cambiar de club. Luis Suárez ya es oficialmente jugador del Sporting de Portugal y Davis Vázquez va a jugar en la Roma. El arquero que pertenecía al Milan va a jugar en la Roma la próxima temporada. Así que estaremos hablando de eso y mucho más acá en los deportes en Meridiano Blue. Pese a la polémica por la violación de los protocolos de seguridad en el aeropuerto El Dorado, en el que el hijo de un funcionario de la Aerocivil manejó el tráfico aéreo, el coronel Andrés Felipe Otero, director de operaciones de navegación de esa institución, aseguró que la seguridad aérea no estuvo en riesgo. La seguridad aérea estamos completamente seguros que no estuvo en riesgo porque efectivamente no ocurrió ningún riesgo en esa acción. Sin embargo, lo que sí estamos seguros es que hubo un procedimiento que no se debió realizar ni tanto por los controladores que en ese momento estaban, que de pronto pudieron haberle soltado, digamos, o entregado el control, que eso hace parte de la investigación, al muchacho, y también la parte de seguridad física. Todo esto lo que nos ayuda es a buscar cómo mejorar y continuar mejorando los procedimientos de control que tenemos en Colombia. No estuvo en riesgo porque... Les explicamos qué ha pasado hasta ahora. Han transcurrido más de 5 horas de lectura de fallo, de sentido de fallo de la juez Sandra Heredia en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Llamado el juicio del siglo por muchos, comenzó con una declaración que, según expertos, podría ser considerada política, una defensa de la independencia judicial, una defensa que tenía relación con algunos asuntos que no estaban directamente vinculados con la sentencia, que hasta ahora se ha concentrado en mirar punto por punto de las objeciones de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, con las que estaba pidiendo su absolución. Los detalles desde los complejos judiciales de Palo Quemao. Juan Esteban Quintero. Ricardo, 1:24 de la tarde, seguimos aquí en los juzgados de Palo Quemao. Esta audiencia empezó con una declaración atípica que dio la jueza Sandra Heredia, hizo un llamado a la calma, a la sensatez y también pidió que escucharan uno a uno sus argumentos de este sentido de fallo que tiene más de 1000 páginas. Esto fue lo que dijo la jueza Sandra Heredia tan pronto inició la audiencia. No será una victoria de nadie, ni una derrota de otro. Será, como debe ser, una respuesta del Estado a través de su justicia a una controversia procesal que ha llegado a su culminación tras un largo y riguroso camino probatorio. Pedimos sensatez, pedimos ante todo que este momento sea entendido con la altura y la madurez que merece. Ricardo, a diferencia de lo que se esperaba, la jueza Sandra Heredia empezó a sustentar su decisión y no dio el veredicto final. Uno de los primeros aspectos que se evaluó fueron esas interceptaciones telefónicas entre el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena, que hacen parte del material probatorio de la Fiscalía General de la Nación, muy importante dentro de este juicio. Reafirmó que esas pruebas fueron avaladas desde las audiencias preparatorias. Que en la ejecución del acto de investigación haya existido una actuación de mala fe, una irregularidad intencional concertada en reuniones con el propósito de interceptar al señor Uribe Vélez en el marco de un proceso distinto. Tales afirmaciones corresponden a conjeturas y suposiciones planteadas por la defensa sin respaldo en los elementos probatorios del expediente.
Un elemento clave, Ricardo, también tiene que ver con el testigo clave de la Fiscalía, que es Juan Guillermo Monsalve. Lo que dijo la jueza Sandra Heredia es que es un testigo que se le tiene que tener en cuenta dentro de esta decisión. Escuchemos. Y lejos de lograr demostrar que Monsalve Pineda no perteneció al grupo insurgente, lo que sí permitió corroborar ese excesivo afán por desacreditarlo es que el procesado, como diera lugar, presuntamente se valió de sus influencias, amigos, seguidores y abogados para hallar testigos en diferentes establecimientos carcelarios que rebatieran esas de 5 minutos, Ricardo, para que se reanude esta audiencia. Estuvo enfocada en el episodio de La Picota, pero son 7 los episodios. Ahora, en la tarde, se espera que se hable del episodio de Neiva, que involucra al excongresista y actual magistrado de la Corte del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, pero también a alias Caliche. Seguiremos aquí atentos en lo que pase en los juzgados de Palo Quemado. Juan, ¿se espera que hoy se conozca la decisión final de la juez? Ricardo, se prevé que hoy se dé a conocer este sentido del fallo. Como le decía, son varios los episodios que aún no se han mencionado dentro de este sentido del fallo, pero se espera que alrededor de las 5 o 6 de la tarde se empiece a conocer una decisión de fondo si el expresidente Álvaro Uribe va a ser condenado o absuelto. Recuerde usted que son 3 delitos: soborno en la actuación penal y fraude procesal. Se pueden presentar varios escenarios: que sea condenado por un delito, por 2 delitos, por 3 delitos, como puede que no sea condenado por ninguno de ellos. Todo eso está a criterio de la jueza Sandra Heredia, que en este momento está en su receso. Ya pronto va a iniciar nuevamente la audiencia y la puede seguir a través de Blue Radio y la transmisión especial que hemos organizado para todos los oyentes. Juan Esteban, gracias. Y no solamente la acción hoy está concentrada en el complejo judicial de Palo Quemado, fuera de los juzgados, simpatizantes y detractores del expresidente Álvaro Uribe Vélez están expresando su opinión sobre lo que esta tarde va a decidir la jueza Heredia. Mateo Piñeros. Marcela, desde todos los sectores políticos han reaccionado a la lectura del fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Desde el Centro Democrático cuestionaron a la juez, ya que empezando su intervención aseguró que esta decisión no es revancha ni conspiración, sino justicia. El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, que nada más fue testigo en el juicio, dijo que esta declaración de la juez era política. Ahora hay otras posiciones, como la de la representante Catherine Jubinao, quien asegura que hoy se pone a prueba nuestra justicia, nuestra democracia y nuestra madurez política. Pues en un Estado de Derecho los poderosos deben rendir cuentas y a la sociedad nos compete acatar los fallos, es lo que dice la representante Jubinao. Por su parte, el representante Pedro Suárez Vaca del Pacto Histórico asegura que hay políticos que están tratando de presionar a la justicia y señaló su cuenta de X: esperamos que esto no termine afectando una decisión que podría cumplirle al país con uno de los preceptos fundamentales de la justicia, la búsqueda de la verdad. 1:29 minutos. Es un fallo judicial con profundas implicaciones políticas que ya han llevado a manifestaciones en Río Negro y pronunciamientos de dirigentes políticos en Medellín. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, mientras avanza la lectura del fallo, son 200 personas las que están reunidas en el parque principal de Río Negro, oriente de Antioquia, donde expresan su apoyo al expresidente Álvaro Uribe, quien sigue la audiencia desde su finca a pocos metros, acompañado de su familia. Quien se acaba de pronunciar fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Independientemente del fallo, muchos nos preguntamos por qué quienes, si realmente han delinquido, están hoy inclusive en el poder y muchos premiados en el Congreso. Y hoy vemos justamente también en la situación lastimosamente que se encuentra el expresidente. El alcalde Gutiérrez se mostró respetuoso a las decisiones de la justicia y afirmó que en momentos como esto debe prevalecer la institucionalidad. Héctor David, gracias. Y en Cali, los simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez han organizado también una caravana para expresarle su apoyo. Alejandro Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora los saludo desde el sur de Cali, en el Parque de las Banderas, punto desde donde ya arrancó esta movilización, esta caravana precisamente en favor del expresidente Álvaro Uribe, que está programada acá en Cali por diferentes sectores sociales y líderes políticos. Estamos con Cristian Garcés, representante de la Cámara por el Valle del Cauca. Cristian, buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. ¿Y cuáles son las razones por las que ustedes hoy ya están a punto de arrancar esta caravana? Uribe inocente. Es increíble que el presidente de la República, que puso contra la pared a los grupos guerrilleros, a los paramilitares, que extraditó varios de ellos, hoy los mismos criminales lo tengan pues a puertas de una condena.
Esperamos que ese presidente que dejó además el país en 46.000 hectáreas de coca, cuando hoy estamos en más de 256.000 según las Naciones Unidas, no vaya a ser condenado. Creemos en su inocencia y celebramos que ciudadanos en Colombia hayan organizado plantones, caravanas, expresándonos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Hay que decir que esta caravana pasa por toda la calle Quinta aquí en Cali y finaliza en Sencar, en Sameco, en el norte de la ciudad. Las personas están con camisetas de color blanco y banderas de Colombia. La información desde el sur de Cali, Alejandro Muñoz, Blue Radio. Alejandro, gracias. Y así como hay caravanas defendiendo al expresidente Álvaro Uribe, hay manifestaciones como la que hasta ahora se adelanta en la calle 45 con carrera séptima en Bogotá, de quienes consideran que debe ser condenado, es decir, que consideran que el expresidente Uribe sí habría cometido delitos. Ese es el principal escenario y esa es la prueba de la profunda polarización política que tiene consigo este proceso judicial que ya completa cerca de 15 años ante diferentes estrados en nuestro país. Cronología que nos trae hasta ahora Juan Andrés Beltrán. Para entender el inicio de este proceso es necesario remontarnos al año 2012, cuando el entonces senador Álvaro Uribe Vélez denunció a su par, Iván Cepeda, señalándolo de recorrer cárceles en el país, ofreciendo beneficios y todo tipo de prebendas a reclusos para que testificaran en su contra y lo vincularan con la creación de grupos paramilitares. Denuncia que fue ampliada por el propio expresidente en el año 2014. Son dos nuevas pruebas a la Corte Suprema. Dos testigos que están en la cárcel, uno dice que lo que le interesaba a Cepeda era que yo le sirviera como testigo en un caso donde me dejara grabar una entrevista, un video donde yo manifestara que el doctor Álvaro Uribe Vélez había estado en el caso de un guerrillero que fue dado de baja en Begachí. Sin embargo, luego de 4 años de investigaciones, interceptaciones telefónicas, testimonios y otros documentos, el proceso dio un giro de 180 grados, ya que la Corte determinó que Cepeda no manipuló ningún testigo y, en cambio, estableció que el expresidente Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, habría recurrido a esas prácticas para enlodar a su contradictor político. Y así, determinó cerrar la investigación a Iván Cepeda y abrir un proceso investigativo contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia. Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda, que se atrevan a denunciar. Por primera vez, hasta donde tenemos conocimiento, el senador y expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago no aparecen siendo objeto de acusaciones de terceros o de documentos de otro tipo, sino en el cual aparecen actuando a través de estas interceptaciones en hechos que para nuestra opinión y análisis son evidentemente actos delictivos. La investigación siguió su curso y tras 1 año y 8 meses de recusaciones y otras maniobras judiciales de ambas partes en el proceso, el 8 de octubre de 2019, el expresidente rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. El doctor Granados, que lo dejen entrar, Juan Felipe. Ese día la comparecencia de Uribe ante la justicia hizo eco en las calles de distintas partes del país por cuenta de detractores y seguidores del expresidente. El efecto de la diligencia generó un choque incluso entre las cabezas del Ejecutivo y el Poder Judicial. 10 meses después, en agosto de 2020, cuando la Corte Suprema estaba a puertas de definir si le dictaban medida de aseguramiento, la rama judicial exigió respeto. El sistema judicial, como componente esencial del Estado de Derecho, debe ser respetado en su integridad. Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance. El 4 de agosto de 2020, el mismo expresidente Álvaro Uribe le contó al país a través de su cuenta de Twitter que habían ordenado su detención. La medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Tan solo unos días después, el 18 de agosto del 2020, Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado y al perder su fuero como congresista, su investigación automáticamente pasó de la Corte a la Fiscalía General de la Nación. Y en octubre de ese mismo año, Uribe recuperó su libertad. Se dispondrá la libertad
inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Ya en la justicia ordinaria bajo la fiscalía de Francisco Barbosa, entre los años 2021 y 2023, 2 fiscales solicitaron cerrar el caso argumentando que no existían pruebas suficientes de una participación directa de Uribe en la presunta manipulación de testigos, pero 2 jueces diferentes negaron esas solicitudes. Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno en la actuación penal. En abril de 2024, tras el cambio de cúpula en la Fiscalía, el proceso se reactivó y con él gran parte del material probatorio consignado en el extenso expediente que había adelantado la Corte Suprema. El juicio oral inició casi un año después, el 6 de febrero de 2025, y Uribe pasó al banquillo de los acusados en los juzgados de Palo Quemado en calidad de imputado. Nunca hice directamente ni a través del doctor Diego Cadena ofertas, menos para mentir. 67 audiencias después, donde desfilaron más de 90 testigos y ambas partes creen que sus pruebas presentadas les dan la razón, finalizó el juicio oral. Sustentada en los testimonios de Juan Guillermo Monsalve. 1:37, atención, se acaba de reanudar la lectura de sentido de fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Habla la juez Sandra Heredia a esta hora en el complejo judicial de Palo Quemado. Por cuenta propia, tras conocer el auto inhibitorio de Cepeda Castro. Además que contactó a Rodrigo Vidal Perdón, quien gestionó el acercamiento con Prada sin intervención del señor Uribe Vélez. Sostuvo que las comunicaciones con Monsalve no fueron inducidas por tercero y que el expresidente solo fue informado de manera posterior. Tesis soportada en las atestaciones de Álvaro Hernán Prada Artunduaga, el mismo procesado, Carlos Fernando Salazar Salamanca Óscar Valero Loaiza y Luz Mireya López Rodríguez. Para tal fin se convocó o se interrogó también respecto de este hecho a Juan Guillermo Monsalve, del cual pues ya hemos hecho el análisis. 1:38 comienza la juez Sandra Heredia hablando del episodio de Neiva, del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, en el que está presuntamente involucrado Álvaro Hernán Prada, ex representante de la Cámara del Centro Democrático y hoy magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral. Episodio que tiene que ver con alias Caliche y con otros testigos. Una pausa y regresamos. El coronel Andrés Felipe Otero, director de operaciones de navegación de la Aerocivil, se refirió en Mañanas Blue a las investigaciones disciplinarias por el manejo irregular del tráfico aéreo por parte del hijo de un funcionario. Hay una serie de situaciones que se están investigando donde efectivamente en el video al parecer el muchacho está controlando, pero pues todo hace parte de la investigación. Lo que sí hay que dejar claro es que la seguridad operacional en Colombia nunca estuvo en riesgo. Nunca estuvo en riesgo. Eso es bien importante. Y lo otro que hay que dejar totalmente claro es que para la aeronáutica civil, la seguridad operacional es un intangible que no es negociable. De esta manera, tan pronto nosotros supimos de los hechos, se abrieron las investigaciones necesarias, las investigaciones disciplinarias necesarias, se realizaron las suspensiones de licencias preventivas mientras se realiza la investigación del hecho y también de acuerdo a instrucciones de la Dirección General se compulsaron copias a la Fiscalía para determinar si la investigación arroja que hubo un delito o no. Sigan todos esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Venezuela aumenta la tensión luego de que el gobierno de Estados Unidos dijera que el Cartel de los Soles es una organización terrorista y de la arremetida al secretario de Estado Marco Rubio en contra de Nicolás Maduro, de quien dice es el máximo cabecilla de esta organización de narcotraficantes. Los militares venezolanos en las últimas horas cerraron
el puño en torno al respaldo a Nicolás Maduro y denuncian un sobrevuelo de una aeronave militar estadounidense en las últimas horas sobre cielos venezolanos. La Fuerza Armada, en voz del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, respaldó a Nicolás Maduro ante lo que consideran como una declaración locuaz del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Insistía Padrino López que se trata de una narrativa que se intenta imponer, incluso llamando refrito, que quiere decir noticia vieja, eso de que existe un cártel de los soles y que es el jefe de Estado uno de los líderes o uno de sus líderes y por consiguiente responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Esto decía el ministro de Defensa, que reitero salió en defensa de Nicolás Maduro y respondió así a Marco Rubio. Escuchemos. Desde aquí nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el alto mando militar, le damos todo nuestro respaldo a nuestro comandante en jefe, a nuestro presidente constitucional legítimo. ¿Quién es el funcionario de la Aerocivil que le permitió a su hijo manejar el tráfico aéreo en el aeropuerto El Dorado violando los protocolos de seguridad? Los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y arrancamos los deportes hablando de la Copa América Femenina y de lo que va a suceder esta tarde-noche con respecto a la actuación de la Selección Colombia de mayores en esta Copa América que se está jugando en Quito. A partir de las 4 de la tarde van a jugar Chile-Paraguay, pero a las 7 de la noche será el partido clave para la Selección Colombia frente a Argentina, obviamente con transmisión de todo el equipo del Gol Caracol, de Ditu, de Blue Radio. Estaremos todos atentos a ese duelo entre la selección de Argentina y la selección colombiana, que viene de empatar a 0 frente a Brasil y que logró meterse entonces en esta fase para tener la posibilidad de seguir en camino. Así que pendiente, 7 de la noche van a jugar Argentina frente a Colombia. 2 partidos el día de hoy del torneo clausura del fútbol local. A las 6 de la tarde, Bucaramanga estará recibiendo en su cancha la visita del Deportivo Cali. Mientras tanto, a las 8:10 de la noche acá en Bogotá, Millonarios jugará frente a Llaneros. Atentos entonces a esta fecha. Recordemos que Junior es el líder del torneo en Colombia con 10 puntos. Fortaleza tiene 8, Nacional 7, Santa Fe 6. Son los 4 primeros de esta tabla de posiciones. Repetimos, van a jugar Bucaramanga, Cali y Millonarios Llaneros. 3 partidos en el fútbol argentino también el día de hoy. Estaremos atentos a eso porque se puede dar la aparición de un nuevo líder. Va a jugar Banfield, el ex equipo de James Rodríguez, a las 6 de la tarde frente a Barracas Central. Y decíamos entonces que ya fue informado de manera oficial el traspaso de Luis Suárez, el delantero colombiano, el delantero de la Selección Colombia. Va a jugar del fútbol español, va a pasar a jugar al Sporting de Portugal, en el equipo donde en algún momento jugó Teófilo Gutiérrez, de donde salió Cristiano Ronaldo, y en el que será el sustituto de Víctor Gyökeres, que es el sueco que acaba de firmar con el Arsenal de Inglaterra. Luis Suárez llega entonces como figura y goleador al equipo portugués, a uno de los grandes equipos de ese país. También la confirmación de que el ex arquero del Empoli, Davis Vázquez, será nuevo arquero de la Roma, será el segundo arquero del equipo de Gasperini. El nuevo técnico italiano quería precisamente al golero colombiano, así que será nuevo arquero de la Roma, y estamos pendientes a lo que pase con Lucho Díaz y la confirmación oficial o no de su traspaso. Lo cierto es que se siguen dando los movimientos con respecto a los futbolistas colombianos, así que atentos entonces. Juega la Selección Colombia femenina esta noche, doble fecha del torneo clausura del fútbol colombiano, y por supuesto toda la información acá en Meridiano Blue. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. En estos días he estado leyendo el libro de Mel Robbins, Let Them, que es un libro que nos invita a soltar, a dejar atrás. La palabra mágica es déjalos, como pensamiento, como actitud, como acción. Hoy quiero invitarte a aceptar que algo se acabó, a aceptar que eso no te da bienestar, aceptar que no puedes seguir en tu vida, a tomar la decisión
mental, vocal, de dejar atrás esa realidad, de irte de ella. No olvides que tú no controlas el pensamiento de los otros, pero sí controlas lo que haces con tu vida, la manera como actúas ante cada una de las situaciones. No dejes que nada permanezca en tu vida haciéndote daño. Toma distancia, toma la decisión, déjalo. Una de la tarde, 46 minutos. Tenemos un ojo puesto en la audiencia de lectura de fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Regresamos en segundo. La juez Sandra Heredia a esta hora habla de la forma en la que confluyeron los caminos de Álvaro Uribe, de Juan Guillermo Monsalve y de los emisarios de alias Caliche, de Enrique Pardo Hash y de Vicky Jaramillo. Antes de seguir hablando del juicio del siglo, hablamos de la situación financiera de Monómeros Colombo Venezolanos, empresa que hoy controla Pequiven de PDVSA, del régimen de Nicolás Maduro, y que Colombia quiere comprar. Antes de que se reactivaran las sanciones de Estados Unidos, la empresa ya estaba en incumplimiento de su propio presupuesto de ventas. Marcela Peña. Ricardo, mire, Monómeros Colombo Venezolanos tenía la meta de vender 619.000 millones de pesos en el primer semestre del año, pero la información que la propia compañía le reportó a la Superintendencia de Sociedades indica que quedaron un 29% por debajo de esa meta. Se vendieron apenas 440.942 millones de pesos. Hubo también una reducción de los gastos de la compañía, sin embargo el panorama es ese. Vendieron considerablemente menos de lo que estaban pensando, y esto ocurre, Ricardo, antes de que se reactivaran las sanciones de la OFAC. El 30 de junio venció la licencia que tenía esta compañía para operar, por lo que en la actualidad no tiene acceso a la banca, no tiene forma de operar transacciones electrónicas. Monómeros está haciendo lo posible por buscar nuevas alternativas de ingresos, entre ellas alquilar los tanques de su planta de producción industrial a otras compañías que puedan necesitarlos. La empresa le dice a la Superintendencia de Sociedades que valora en unos 447.000 millones de pesos la planta y activos fijos que tiene, todos concentrados en su principal operación en el norte del país. 1:48, hay crisis en el Hospital San Rafael de Itagüí, el personal médico está sin salario y los pacientes llevan varios meses sin los insumos básicos. La denuncia que hizo el propio personal del Hospital San Rafael de Itagüí a Blue Radio indica que esto está poniendo en riesgo la atención de los pacientes. Danilo Arias. Sí, Ricardo, y es que los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal de apoyo en este centro hospitalario del sur del Valle de Aburrá enfrentan meses sin recibir salario, primas ni liquidación. Esto último porque a la ecuación se suma el cambio de cooperativa contratante de Sindisalud a Conexión Salud, sin que al parecer se esclarezca si el hospital transfirió los recursos correspondientes, generando presuntamente una cadena de responsabilidades diluidas entre ambas entidades. Según la denuncia conocida por Blue Radio, la falta de pagos ha provocado renuncias constantes. Cada mes entre 2 y 3 médicos abandonan el hospital, llegando incluso a implementarse un plan tortuga en urgencias como medida de presión. Así lo contó una médica que prefirió reservar su identidad. A partir del 1 de julio cambiaron de cooperativa, el gerente pues cambió de cooperativa a otra cooperativa que se llama Conexión Salud. Entonces esta cooperativa Sindisalud debe mayo, junio, prima de mitad de año y la liquidación a los médicos que están contratados a través Actualmente, de... Ricardo, cerca de 16 médicos y un número aún mayor de auxiliares de enfermería se encuentran afectados. La incertidumbre laboral, la precariedad en los insumos y la falta de acciones concretas por parte de las autoridades convierten al Hospital San Rafael del municipio de Itagüí en un símbolo del deterioro del sistema de salud pública en la región, Ricardo.
Danilo, gracias. Y mientras esa es la situación que viven los pacientes, continúan las peleas entre el gobierno y la Corte Constitucional por la unidad de pago por capitación. Lo último en esta pelea es que el Ministerio de Salud pidió la recusación del magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes. Jessica Gutiérrez. El Ministerio de Salud presentó una recusación ante la Corte Constitucional contra el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, alegando que ha emitido opiniones públicas, conceptos subjetivos y prejuzgamientos que pondrían en duda su imparcialidad en decisiones sobre el sistema de salud. El proceso inició después de que Reyes participara en un evento público sobre el sistema de salud, en el que emitió declaraciones de carácter público sobre la situación del sistema, pues el evento se llevó a cabo el pasado viernes 27 de junio y en este él habló del recorte de la UPC, asegurando que el Ministerio de Salud no ha logrado documentar que este giro sea suficiente para el mantenimiento del sistema. Y hablamos de la crisis de salubridad de la sede de Medicina Legal en Barranquilla. Sus directivas de nuevo fueron llamadas a rendir explicaciones por lo que está pasando, sobre todo en los cuartos de enfriamiento que tienen en esa dependencia. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, las preguntas siguen sin ser resueltas en medio de la polémica que se generó hace una semana en la sede de Medicina Legal de Barranquilla por la entrega de cuerpos en avanzado estado de descomposición y por las quejas de olores nauseabundos que provenían de la zona de la morgue. Por esto fue convocado para el próximo miércoles una reunión en la que deberá responder la directora de Medicina Legal ante Procuraduría y Defensoría por la ruta de trabajo para establecer las mejoras que lleven a que esta situación no se presente de nuevo. Sin embargo, desde las veedurías que dieron visibilidad a esta problemática reclaman un espacio en esta reunión por considerar que ellos fueron parte importante al denunciar esta crisis y ahora no están siendo tenidos en cuenta. Así lo reclama Rubén Moreno. Tienen que permitirme a mí, tanto Medicina Legal como la Procuraduría General, para que yo esté ahí. Según insiste el veedor, aún no han sido solventadas todas las presuntas irregularidades en el instituto, por lo que también estará a espera del resultado del informe del Ministerio de Trabajo por presuntas violaciones a las normas de seguridad de salud que estarían afectando a los empleados de la sede. Davi Plata pone tu... Se les están complicando las cosas a los empleados que el pasado lunes, el 21 de julio, permitieron que un muchacho de 18 años controlara el tráfico aéreo en el aeropuerto El Dorado, el más importante del país. Es que este no es el caso simplemente de un hijo que imitó a su papá en el trabajo, como pasa frecuentemente, que hizo lo mismo que hace el señor todos los días en su puesto de trabajo. Este hecho pudo significar un riesgo para los pasajeros que estaban en aire. Ahora, la Aerocivil y el Sindicato de Controladores Aéreos, si bien reconocen el error en la seguridad, dicen que a pesar de la violación de las políticas de seguridad de la torre de control, las órdenes de aterrizaje y despegue se dieron sin error y por eso todos aseguran que nunca estuvo en riesgo la operación aérea. Aquí entonces quedan dos investigaciones, la interna en la Aeronáutica Civil y la que ya le piden esta mañana a la Fiscalía. Se conocieron detalles del memorando de entendimiento para la creación de una zona de paz binacional entre Colombia y Venezuela. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Se conoció un nuevo proyecto de decreto en el que se modifica el marco legal sanitario en Colombia para permitir la compra y venta de cannabis con fines recreativos, cannabis psicoactivo como producto terminado bajo prescripción médica. Esta norma, que se prepara desde el Gobierno Nacional, redefine licencias, roles de control y el uso nacional de la planta con fines médicos. Cannabis psicoactivo como producto terminado bajo prescripción médica es el estatus de este borrador de decreto. Jessica Gutiérrez. El Gobierno Nacional se prepara para emitir un decreto que reformará el decreto 780 del 2016, reglamento único del sector salud y protección social, con el objetivo de legalizar la venta de cannabis psicoactivo bajo la fórmula médica. Esta medida permitirá que la flor de cannabis y sus derivados puedan ser comercializados como productos terminados siempre que cuenten con autorización sanitaria o de comercialización vigente. Uno de los principales cambios está en la definición del producto terminado, que incluirá cualquier derivado de
del cannabis destinado al consumo humano o veterinario. Esto abre la puerta a una oferta regulada de los productos psicoactivos en el mercado médico colombiano. En cuanto a la vigilancia, el Fondo Nacional de Estupefacientes será la entidad encargada de seguimiento de licencias para la fabricación de derivados de cannabis, incluidos los productos sujetos a control especial. Por su parte, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y el Instituto Colombiano Agropecuario mantendrán sus roles en el control sanitario y fitosanitario. Por último, el artículo 16 del proyecto ordena a entidades como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el ICA y el INVIMA emitir un plazo de 9 meses la regulación técnica para habilitar legalmente la flor de cannabis como producto médico terminado. 1:55 y mientras tanto la familia atacada a disparos por una unidad militar en Cúcuta reclama avance en las investigaciones. Richard Quiñones. Este fin de semana el área metropolitana de Cúcuta fue sacudida por la oleada de violencia que dejó 5 personas asesinadas y 11 heridas. Los hechos comenzaron el sábado en el barrio Claret, en la ciudad de Juan Atalaya, donde un hombre fue ultimado. Más tarde, en Cúcuta, en la vía que conduce hacia el municipio de Zulia, en el corregimiento de Urimaco, Jairo Antonio Orellano Rolón fue asesinado tras ser despojado de su motocicleta. Asimismo, en el barrio Rudecindo Soto se registró un ataque que cobró la vida de 2 hombres identificados como Francisco Torres Telles y Luis Alejandro Gómez Yáñez. Además, 3 mujeres resultaron heridas, incluyendo una menor de edad. Ya el domingo, en un establecimiento comercial en el municipio de El Zulia, resultó muerto Manuel Antonio León Lancheros, alias El Viejo, presunto cabecilla de la banda criminal La Frontera. En otro local cercano, un ataque dejó 4 heridos. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer si estos ataques están relacionados o corresponden a disputas entre estructuras armadas. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. 1:57. La hambruna en Gaza sigue siendo motivo de controversia. Lo niega Benjamín Netanyahu. Se lo confirman las imágenes, los muertos y el mundo. Silvia Carrasco. Israel amplió el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, permitiendo el paso de más camiones de ayuda durante pausas técnicas de 10 horas diarias. También lanzó paquetes de comida desde aviones con paracaídas. A pesar de estos esfuerzos, funcionarios de Naciones Unidas advierten que la ayuda es insuficiente. Enfrentando intensas críticas tras semanas de imágenes virales de niños hambrientos, el primer ministro Netanyahu rechazó las acusaciones de hambruna en Gaza. There is no starvation in Gaza. No policy of starvation in Gaza, and I assure you that we have a commitment. No hay hambruna en Gaza, no hay política de hambruna en Gaza, dice Netanyahu, y les aseguro que tenemos el compromiso de alcanzar nuestros objetivos. Seguiremos luchando para lograr la liberación de nuestros rehenes y la destrucción de la capacidad militar y el gobierno de Hamás. Ya no estarán allí. Pero el presidente Trump, hablando en Escocia, refutó a Netanyahu. Dijo que esos niños parecían tener mucha hambre. Agregó que su prioridad era alimentar a la gente. En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó a Hamás con las puertas del infierno. Si Hamás no libera a los rehenes, se abrirán las puertas del infierno en Gaza. Más allá de lo que se está haciendo con gran fuerza, haremos mucho más, dice. Protegeremos a los rehenes y atacaremos todo lo relacionado con Hamás hasta que sean liberados. Por ahora la ayuda humanitaria fluye, pero los diálogos para el alto al fuego están paralizados y no se sabe por cuánto tiempo Israel va a mantener abierto el flujo de alimentos. En las últimas 24 horas son 14 los niños que han muerto de hambre, elevando los muertos por inanición a 147. También hubo muerte y caos en la distribución de ayuda, a pesar de que se estaba llevando a cabo en una zona segura, según Israel. Fuera del mismo o primero en el colectivo y luego a solas. A la par, después de la salida de Marroquín García, ya se completan 5 horas y media de lectura de sentencia del sentido del fallo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Escuchamos a la juez Sandra Heredia a esta hora con sus argumentos. Exclamaciones que fueron mutadas a lo largo de la causa en busca de desestimar lo escuchado. Enumeradas algunas de las disparidades entre otros 3 testigos, que huelga anticipar crecen exponencialmente de cara a la versión de Álvaro Hernán. Sigue hablando la juez sobre el episodio de Álvaro Hernán Prada y la conexión con Neiva, con alias Caliche,
en torno a la presunta manipulación de testigos que habría cometido el expresidente Álvaro Uribe. Estaremos informándoles minuto a minuto sobre lo que pasa en esta audiencia de lectura de sentencia en el caso del expresidente Uribe. Seguimos con la transmisión permanente en nuestro canal de YouTube y una vez haya anuncio oficial de la juez Sandra Heredia, estaremos informándoles a todos quienes a esta hora nos escuchan y nos ven en Blue Radio. Sigan con el blog deportivo.